Hoy te traigo la vaca frita cubana. Muchas personas suelen confundir la vaca frita con la ropa vieja y realmente son dos platos bastante diferentes. Acompáñame a mi cocina y descubre conmigo cómo es que se hace esta comida cubana a diferencia de la ropa vieja. ¡Vamos! Honraque Family Recetas. Lo primero es ablandar la carne. La deshebramos con un tenedor o con las manos. Hasta aquí es igual a la ropa vieja. En un bol o plato hondo agregamos naranja agria. El ajo, yo utilicé pasta de ajo. Revolvemos, agregamos la pimienta negra, sal y una pizca de perejil. Lo mezclamos todo muy bien y listo. La carne ya deshebrada le agregamos el adobo que hicimos y lo integramos bien con la carne. Y lo reservamos para luego. Agregamos bastante aceite en un sartén y la carne con el adobo. Salteamos y dejamos que se doren bastante. Lo vamos verificando que la carne esté bien doradita. Una vez esté en este punto, vamos añadiendo un poco de aceite en otro sartén y colocamos las cebollas y las salteamos. Cuando estén un poco marchitas, le agregas una pizca de azúcar. Esto hará que se te caramelicen y te queden así de ¡wow! Suscríbete y aprieta todos los botones que veas por ahí abajo. Agregamos las cebollas a la carne y la integramos bien. Servimos y a probar, family. Esto de verdad, tienen que hacerlo, tienen que probarlo sí o sí, porque wow. Es una de las comidas cubanas que van a amar. Ingredientes para 4 personas: 1 libra de carne de res, 1 taza de zumo de naranja agria, 1 cucharada de pasta de ajo, 2 cebollas blancas medianas, 1 cucharadita de sal y 1 de pimienta negra, 1 cucharadita de perejil y 1/4 de libra de aceite. Bueno, dime qué te pareció esta vaca frita que te traje hoy. La verdad que siempre ha sido un debate entre la vaca frita y la ropa vieja y en realidad cada plato se hace muy distinto. Déjame en los comentarios cuál te gusta más, si la ropa vieja o la vaca frita. Y si tienes alguna receta cubana que te gustaría que priorizara en el canal. Pero espérate, te voy a dejar estos videos por aquí para que sigas disfrutando de recetas cubanas fácil, rápidas y económicas. ¡Chao, family!